Saludos en Cristo Jesús, hermanos y amigos que están con nosotros en Investigando las Escrituras. Mi nombre es Gil Montañez, soy miembro de la Iglesia de Cristo y le pedimos al Dios de la consolación, al Dios de la paciencia, que sea con cada uno de nosotros en esta ocasión. Como les mencioné, hermanos y amigos, en el video anterior, queremos empezar a escudriñar la palabra de Dios. Así que vamos entonces directamente a la palabra sin perder mucho tiempo, hermanos. Y vamos a ir a la lectura bíblica, en esta ocasión en el Evangelio de San Juan, el capítulo número 5, versículo 39, donde encontramos a Jesucristo hablando y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo le estaba diciendo a los judíos que ellos pensaban, escudriñaban las escrituras porque ellos pensaban que en ellas tenían la vida eterna. De igual manera nosotros también, nosotros escudriñamos las escrituras porque en ellas sabemos que podemos encontrar la vida eterna. ¿Y qué es escudriñar? Vamos a estar cubriendo, hermanos, 3 puntos. Y el primero es: ¿qué es escudriñar? Cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra escudriñar significa examinar, inquirir o averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Y cuando buscamos en el idioma griego, que fue donde se escribió, podemos decir, la mayor parte del Nuevo Testamento, la palabra escudriñar se pronuncia ereunao y su definición es investigar. De ahí, hermanos y amigos, tuvimos nosotros la idea, ¿verdad?, de ponerle ese nombre a este canal, investigando las escrituras. ¿Por qué investigando, hermanos y amigos? Siempre estamos investigando cuando nos interesa algo. Cuando nos interesa una persona, investigamos, ¿verdad? Cuando queremos que esa persona sea nuestra futura compañero o compañera, investigamos su familia, qué hace, a qué se dedica. Cuando vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un carro, cuando estamos buscando un trabajo, investigamos qué es lo que nos ofrecen, cuáles son los beneficios que nos ofrece la compañía. Y pregunto, hermano, ¿conoce usted algún averiguado, un investigador? Si te pregunto, ¿conoce algún investigador? Seguramente va a decir no, pensando si conoce algún investigador privado. Pero si le pregunto, ¿conoce algún averiguado? Me va a decir, no conozco uno, conozco unos cuantos, o unas cuantas docenas. Como decimos en Puerto Rico, un refrán, que el ave que más abunda en Puerto Rico es el averiguado, ¿verdad? ¿Y qué pensamos de un averiguado? Cuando pensamos en esta palabra averiguado, ya esa palabra viene cargada con una mala reputación, viene con mala fama, ¿verdad? Porque cuando pensamos en un averiguado, lo que pensamos y lo que nos viene a la mente es una persona, un presentado, es un chismoso y aún peor, un bochinchero, una palabra que no queremos que nadie nos diga, ¿verdad? Una palabra muy ofensiva. Pero hermanos, hay diferencias entre lo que es un chismoso a lo que es un averiguado. Por ejemplo, en 1 de Pedro, el capítulo número 4, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15 al 16, nos dice el apóstol: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nos dice el apóstol Pedro, en otras palabras, que no debemos padecer, ser arrestados, ser presos, estar en un problema por meternos en algo que no nos importa. No debemos meternos en algo que no nos importa. Nos pueden arrestar, nos pueden difamar, nos pueden calumniar, pero tiene que ser que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, predicando su palabra, obedeciendo lo que nos dice Él en la Biblia. Otro ejemplo de lo que es un chismoso y que no es bueno, comparándolo con un averiguado. En Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por estas experiencias, que tenemos tremenda amistad, tenemos tremendo compañero de trabajo, y llega esta persona a última hora y ve la buena relación que hay entre nosotros y empieza con los chismes, y empieza con los malos ejemplos, empieza con las malas conversaciones, porque esa persona realmente entonces es un bochinchero, eso es un chismoso. Y ser chismoso, hermanos y amigos, ser chismoso es lo que Dios no quiere que nosotros seamos.
Veamos un ejemplo de lo que es realmente un averiguado, un investigador. En Lucas, el capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice la palabra de nuestro Dios, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre es un ejemplo sencillo de lo que es un averiguado. Una persona que quería ver a Jesús, que quería conocer a Jesús. ¿Y qué hizo? Él no se dejó llevar por sus limitaciones, no se dejó llevar porque era pequeño, no se dejó llevar porque había muchas personas allí, porque había impedimentos. No se dejó llevar por complejos, por lo que dijeran de él, por lo que pensara la gente. Él quería ver a Jesús y él averiguó. Y cuando leemos la historia, conocemos y vemos que Jesucristo lo mandó a bajar de ese árbol. Y nosotros, hermanos, si nosotros queremos ver a Jesucristo, debemos ser atrevidos y averiguados dentro de su palabra. Debemos atrevernos a estudiar su palabra si queremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Igual que Zaqueo. A todos nos gusta averiguar. A todos nos gusta. Eso viene en nosotros. Dios nos hizo con esa capacidad para que nosotros pudiésemos escudriñar su palabra, para que pudiésemos conocerlo a Él. Cuáles son sus leyes. Y a todos nos gusta averiguar, pero nos gusta averiguar muchas veces, hermanos, lamentablemente a todos nos gusta averiguar asuntos que no son nuestros asuntos, que no nos conducen a nada bueno. Por eso es que es importante que podamos nosotros comprender la importancia de averiguar y la diferencia entre averiguar y chismear. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos levantamos? Lo primero que hacemos nosotros es orar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso no es lo primero que nosotros hacemos. Lo primero que hacemos es coger el celular, agarrar el celular. Ni siquiera no hemos ni lavado la cara, ni lavado los dientes, ya tenemos el celular en la mano, averiguando qué nos pusieron ahí en WhatsApp, en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales. Queremos saber, queremos conocer, eso está en nosotros y no es malo, ¿sabes? Es importante reconocer, no sentirnos mal por eso. No, a mí me gusta averiguarlo. No se sienta mal por eso, no debemos sentirnos mal por eso, porque Dios nos creó para que investiguemos y para que averigüemos. Y cuando miramos, lo primero que hacemos cuando levantamos es agarrar el celular, y si no tenemos celular, abrimos la ventana a ver si vemos al vecino, que esté todo bien allá, ¿verdad? Si no prendemos el televisor para ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No es malo averiguar, eso no es malo. Y pasando al punto número 2, ¿por qué es importante investigar la Biblia? ¿Por qué es importante averiguar la Biblia, investigar la Biblia? Fíjense, hermano, nuestro Dios, que es un Dios de pactos, Él hizo un pacto que lo dejó saber por medio del profeta Jeremías para el pueblo de Israel, pero que también nos ha afectado a nosotros positivamente. Y dice Jeremías en el capítulo 31, el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bendición tan grande, hermano, de que Dios quería dejarnos sus leyes y escribirlas en nuestros corazones. Pero ¿cómo Dios la escribe en nuestros corazones ahora? ¿Con su dedo? No. Dios la escribe en nosotros a través de el estudiar y conocer su palabra en la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia. Así que, hermanos, ¿cómo Dios escribirá su ley en nuestros corazones si nosotros no conocemos sus leyes? Es imposible que nosotros recibamos escritura de parte de Dios en nuestros corazones si nosotros no leemos sus leyes. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer sus leyes si nosotros no investigamos, debo decir, su palabra? Por eso es importante investigar la palabra de Dios. Como el tiempo antiguo, Dios habló por medio del profeta Oseas en el capítulo número 4, versículo 6. Y dijo Dios por medio de este profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso mismo, hermanos y amigos, está pasando hoy en día. El pueblo está siendo destruido, la gente está yéndose de este mundo
sin conocer a Cristo, sin haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque no conocieron sus leyes. ¿Por qué? Porque no se ocuparon en aprovechar eso que tenían dentro de ellos, de ser averiguados y averiguar lo que realmente importa, que es la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Es importante, hermanos, que nosotros, como cuando queremos dar un viaje y queremos un mapa, tenemos el GPS. ¿Por qué? Porque queremos llegar a nuestro destino. Y si, hermano, usted y amigo quiere llegar a Dios, necesitamos escudriñar su mapa. Necesitamos ver su GPS para que podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Un pariente una vez me pidió razón de mi fe, mi creencia. Y cuando yo le dije, me dijo, oh, por eso, me dijo, por eso yo no leo la Biblia. Por eso yo le digo a mi esposa que no lea la Biblia. Porque eso es para las personas, para los doctores. Pero sabemos nosotros que Dios les revela su palabra a los humildes y a aquellos que quieren realmente conocer la verdad. Porque aquellos que se llenan de conocimiento, y dice la palabra que el conocimiento envanece, aquellos que se creen doctores, Dios les ciega el entendimiento. El rey de este siglo, dice nuestro Dios, Satanás, les ciega el entendimiento. Así que nosotros, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando venimos a Dios, debemos venir con un corazón humilde. Nosotros debemos escudriñar su palabra. En 1 Timoteo, el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le escribe esta carta y hablándole acerca de Dios, dice Pablo, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Pero como mi hermano, como mi amigo, mi familiar querido, ¿cómo vamos nosotros a conocer la verdad de Dios si nosotros no leemos la Biblia? Si nosotros perseguimos otros asuntos que no nos importan. Estamos más pendientes a lo que escriben los famosos en las redes sociales que a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a Dios? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué vamos a ser nosotros libres? De tradiciones, de mandamientos de hombres, de lo cual hemos venido siendo engañados de generación en generación. A nuestros bisabuelos, abuelos, a nuestros padres, nosotros mismos hemos sido engañados, nosotros mismos hemos pasado información equivocada, engaño a nuestros hijos, y no lo hicimos a propósito, y seguramente muchos de nuestros antepasados tampoco lo hicieron a propósito, y muchos de los que nos enseñaron no lo hicieron a propósito. El problema es que ellos fueron también mal enseñados porque no se dieron a investigar, escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Muchas veces nosotros no queremos ir al médico. No queremos ir al médico porque sabemos que estamos mal, porque sabemos que cuando nos hagan un examen vamos a salir con un montón de problemas y nos van a empezar a decir, tienes esto malo, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer ejercicio y tienes que dejar de hacer cosas, tenemos que dejar de hacer cosas que nos gustan, que le gustan a la carne. Y a veces preferimos no conocer y decimos, mientras menos sepamos, mejor. Y eso mismo, mis amados hermanos y mis amigos, pasa con la palabra de Dios. Pensamos, yo no me meto en ese asunto porque yo no soy religioso. Bueno, eso no es para mí. Eso no se trata de ser religioso o no ser religioso. Se trata que si queremos llegar a la presencia de Dios y estar por toda una eternidad con Él, necesitamos, es indispensable que nosotros escudriñemos su palabra. No podemos dejarnos llevar por lo que nos digan otra gente. Tenemos que investigar, tenemos que escudriñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La segunda carta que el apóstol Pablo le envía a este joven predicador. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando vemos, hermanos y amigos, la palabra redarguir y buscamos lo que quiere decir, en otras palabras, nos dice en qué estamos mal.
Si nosotros, hermanos, hemos sentido muchas veces sin conocer la palabra de Dios, hemos conocido muchas veces, nuestro corazón nos dice, eso que estás haciendo está mal. Y nos dice Dios que nuestro corazón muchas veces nos reprende. Pero la palabra dice que mayor que nuestro corazón es Dios. La palabra nos dice que nuestro corazón también es engañoso. Pero aún así, muchas veces nuestro corazón nos dice que estamos haciendo algo mal. Así que, hermanos, hemos visto esos dos puntos. El tercer punto, ¿por qué investigar y obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Nos dice Dios por medio de esta carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Nosotros no debemos estar esperando que nos hablen otros profetas, otros evangelistas con nuevas enseñanzas, otros soñadores. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra revelada. Jesucristo ya nos habló. Jesucristo ya dejó sus discípulos, sus apóstoles, para que nos enseñasen. Vayamos a Mateo, el capítulo 28, versículo 16 al 20, donde encontramos la gran comisión que Jesucristo le dejó a los apóstoles y también nos corresponde a nosotros también llevarla, la predicación del evangelio. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Porque ya Judas se había ahorcado. Eran 11 en ese momento todavía. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Piensen, hermanos, la importancia de escuchar la palabra, de estudiar las Escrituras, específicamente el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo, las palabras de los apóstoles. Y vemos aquí que en estas instrucciones, Jesucristo le dice a los apóstoles, vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Cuando nosotros miramos muchas veces, cada persona las tiene 1 año, 6 meses cogiendo cursos para luego entonces llevarlos a lavar sus pecados, porque los pecados se lavan cuando uno va al bautismo. Eso lo encontramos con la historia de Saulo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Enseñan luego de tanto tiempo, cuando Jesucristo nos dice a nosotros que primero, para ser un discípulo, tenemos que escuchar la predicación de la palabra, tenemos que bautizarnos para perdón de pecados y luego vamos aprendiendo todo lo que Él tiene para nosotros. Por supuesto, tenemos que saber algo, tenemos que saber lo básico, lo más importante, que Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió por nosotros y que ascendió al cielo y que vendrá por segunda vez. Pero lo demás lo vamos aprendiendo poco a poco. Primero, escuchamos su palabra, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos bautizamos y de esa manera somos añadidos a la iglesia y de esa manera recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38. Así que, hermanos, para terminar, estos 3 puntos nos enseñan la importancia de investigar las Escrituras. Nos convertimos en discípulos de Cristo cuando investigamos y obedecemos las palabras que Él y sus apóstoles nos dejaron. Así que, hermanos, esperamos que Dios nos siga ayudando a continuar investigando su palabra, y a todos los amigos los invitamos a que procuren velar por su alma, procuren por tener ese deseo de llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera lo vamos a obtener, es escudriñando y obedeciendo sus Escrituras. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias. Comparta este video con personas que ustedes piensen que necesita escuchar esta palabra de nuestro Dios, dando por gracia, hermanos y amigos, lo que por gracia hemos recibido. Dios les bendiga. Hasta el próximo video.